tengan una idea, para que tengan una idea de la magnitud de este tipo de procesos, en el 2014 ocurrió un deslizamiento que generó una caída de material con un volumen de 28 millones de metros cúbicos. En el 2018 fueron alrededor de 160,000 metros cúbicos, mientras que en el 2020 fue un total aproximado de 25 millones de metros cúbicos. No es un deslizamiento pequeño, de esos que ocurren a veces en la Ruta 32, es un deslizamiento masivo. Esto es muy grande. Es lo suficientemente grande como para poder generar señales sísmicas que se puedan ver a largas distancias en el campo lejano. ¿Okay? Entonces, imagínense la cantidad de esfuerzos normales que tienen que generar la caída de material como para poder generar una señal sísmica de gran amplitud. Si tenemos instrumentación sismológica y de GPS que detecta el movimiento lento del proceso, podemos utilizar bajas frecuencias para estudiar el deslizamiento y también altas frecuencias. Las bajas frecuencias o los periodos largos nos permiten entender la dinámica de la ruptura, la dinámica en el momento del proceso de ruptura. Por ejemplo, entonces podríamos caracterizar fases como el desprendimiento, que es la fase inicial, cuando se desprende el material antes de la caída catastrófica, y el proceso de depositación. Si utilizamos las estaciones que están en el campo cercano, a decenas de metros o a cientos de metros, entonces podríamos ver detalles muy finos del proceso. Es decir, podríamos ver el proceso de nucleación, es decir, cómo inicia el deslizamiento. Y esto es como lo que andamos buscando los sismólogos entender con los temblores. Es cómo inicia un temblor, cuál es la física, cuáles son las señales sísmicas que podríamos captar, que podríamos registrar con nuestros instrumentos para poder anticipar una gran ruptura, ¿verdad? Luego podríamos estudiar los cambios en las propiedades de fricción y también la física de fallas. Nos daría una muy buena comprensión de cuál es el proceso de la física de las fallas antes, durante y posterior a la ocurrencia de un deslizamiento. Y toda esta información se puede extrapolar a una falla, ¿verdad? Porque sigue la misma física, sigue la misma tendencia. Obviamente las condiciones elastodinámicas son diferentes, el medio es distinto, pero podríamos extrapolarlo también a zonas de falla. Ok, entonces voy a resumir rápidamente qué podemos hacer con las bajas frecuencias. Y esto es algo que trabajamos en conjunto con uno de mis estudiantes. Si trabajamos las bajas frecuencias, tenemos la facilidad de poder eliminar todas las complejidades del campo cercano. Complejidades como qué? Como cambios heterogéneos en la geometría del deslizamiento. No nos interesa si la pendiente tiene cambios en su topografía, no nos interesa eso. No nos interesa tampoco las propiedades de fricción, al menos en un primer orden. Entonces podríamos utilizar la segunda ley de Newton para poder modelar la caída de un deslizamiento, asumiendo que ese deslizamiento es una caja que se mueve en una pendiente. ¿Ok? Esa pendiente, pues entonces nosotros podríamos, utilizando las señales sísmicas generadas por este proceso, podríamos entonces calcular cuál fue la fuerza y cómo cambia esta fuerza que genera el deslizamiento en función del tiempo. Podríamos también calcular entonces el volumen del material desprendido en función del tiempo y la duración del deslizamiento. Entonces, en esta figura que yo les presento en el panel A, ustedes pueden ver señales sísmicas en color negro y en color rojo. Las señales sísmicas en color negro corresponden con sismogramas observados del deslizamiento del 2020, por ejemplo, en el volcán Irazú. Y las señales en color rojo corresponden con sismogramas sintéticos que se modelaron para poder entender, para poder extraer la física de la fuente que generó ese proceso. ¿Ok? Una vez que nosotros hacemos ese modelado, esa inversión, de las formas de onda observadas para poder entender, devolvernos en el tiempo y entender las condiciones del proceso, podríamos entonces calcular lo que se ve en el panel B y el panel C. En el panel B tenemos la función temporal de la fuente o del deslizamiento en tres componentes. En azul tenemos la componente vertical, deslizamiento hacia arriba o hacia abajo, es decir, si el proceso fue hacia arriba o hacia abajo. En color rojo tenemos la componente norte-sur y en color verde tenemos la componente este-oeste. Si ustedes recuerdan de sus clases de física, si un vector, en este caso la fuerza, tiene tres componentes y esas tres componentes se pueden
utilizar para poder calcular un vector resultante y entonces entender el proceso como un todo. Eh, Eso se puede hacer para poder entonces calcular la función temporal de la fuente final del evento. Y esto es lo que se observa en el panel C. Entonces, esta función temporal de la fuente nos indica la duración del evento y la cantidad de fuerza y cómo se dio la dinámica de ruptura. Se los voy a resumir brevemente. En el eje Y del panel C tenemos fuerza en newtons y en el eje X tenemos tiempo en segundos. Ustedes pueden ver que el deslizamiento toma entre 200 y 250 segundos en terminar. Hay una primera fase que dura menos de 50 segundos. Es esta fase. Si ustedes pueden ver mi mouse moviéndose, el ratón, el puntero moviéndose en este momento, esta primera fase toma menos de 50 minutos y corresponde con el proceso de detachment o el proceso de ruptura inicial antes del colapso dramático. Posterior a esto, a los 50 segundos, entonces tenemos una segunda fase dominante en donde se libera la mayor cantidad de fuerza, alrededor de 6 por 10 a la 10 newton. Y esto tiene una duración que va desde los 48, 45 segundos hasta unos 130 segundos. Posteriormente tenemos una tercera fase de menor amplitud y esta tercera fase tiene una duración de no más de 70 segundos que corresponde con la fase de depositación del material. Ok, entonces en los periodos largos, si estudiamos las bajas frecuencias, podemos caracterizar el proceso de ruptura de esta forma, ¿verdad? Y es posible gracias a las estaciones que están en el campo cercano, en el campo lejano, disculpe. Ahora, vayámonos a lo más fino, a hilar los detalles del proceso de ruptura. ¿Qué es lo que sucede antes de esto? ¿Qué es lo que más nos interesa? Porque nos da la posibilidad de poder anticipar desde la sismología un proceso transitorio como un deslizamiento. ¿Y cuál es la física detrás de todo esto? Entonces voy a tratar de ser claro y como lo dije antes, didáctico para que todas y todos entendamos lo que estamos viendo. Este es el registro sísmico en dos estaciones, las dos estaciones más cercanas al deslizamiento en 2014, el proceso de 2014. Ok. Voy a pedirles que por favor nos enfoquemos en los paneles superiores, la primera fila de la figura. Ok. Aquí lo que podemos ver es un espectrograma. Entonces, por ejemplo, si nos enfocamos en la estación Vire, que está en el panel A, tenemos frecuencia en Hertz en el eje Y y también tenemos tiempo en el eje X. En total son alrededor de 3.5 horas de duración. ¿Ok? El deslizamiento está ocurriendo justamente donde tenemos esta llama de color amarillo. ¿Ok? Los colores en el espectrograma nos indican la intensidad de la señal sísmica, la cantidad de energía liberada en la señal sísmica. De manera que los colores más radiantes, más amarillos o más claros, tienen mayor intensidad, más energía, y los colores oscuros tienen menor intensidad. Entonces, como ustedes pueden notar en este espectrograma, la señal más fuerte no sobrepasa los 8 Hz, ¿verdad? No hay energía más allá de los 8 Hz. El deslizamiento está ocurriendo justamente aquí en el tiempo igual a 0, ¿verdad? Y antes del deslizamiento tenemos 3 horas. Quiero que noten lo siguiente. Ustedes pueden ver pequeños destellos que están ocurriendo justamente antes del proceso de caída del deslizamiento. Ustedes pueden ver la señal en tiempo, el mismo sismograma en el dominio del tiempo, lo pueden ver en el panel inferior para la estación Vire. Ustedes pueden ver la señal del deslizamiento justamente acá. Y antes de esto es bien difícil observar algún tipo de cambio relevante. Tenemos que irnos al dominio de la frecuencia para poder ver estos cambios. Lo que sí podemos ver en el dominio de la frecuencia es que estos destellos o pequeños eventos que están ocurriendo justamente antes se apilan en el tiempo, se vuelven más frecuentes hasta que se fusionan entre sí y se da la ruptura, se da la caída. Si nos vamos de nuevo al dominio del tiempo y hacemos una ventana ampliada de alguna región particular de este sismograma, entonces podemos ver que la señal sísmica está compuesta por pequeños eventos, ¿verdad? Que se ven claramente acá. Ok. Si nos vamos a unos 25 minutos antes
de la caída catastrófica, ustedes pueden ver acá, y les voy a pedir que por favor veamos el panel F para la estación Vica, aquí justamente donde estoy moviendo mi puntero. Estos son 25 minutos antes de la caída catastrófica. En el eje Y tenemos velocidad y en el eje X tenemos tiempo. Ustedes pueden ver cómo pasamos de señales discretas, de eventos discretos, justamente acá, que podíamos aislar fácilmente, a un montón de sismos juntos que se fusionan formando una señal que conocemos como tremor. ¿Ok? Estos eventos discretos que podíamos ver acá arriba se conocen como low frequency earthquakes o sismos de baja frecuencia. Estos eventos son característicos, tienen una forma de onda muy diferente a los eventos de ruptura dinámica que nosotros conocemos y que percibimos muchas veces. No tienen un arribo evidente de onda P y onda S. Es más difícil poder diferenciarlos o diferenciar sus arribos. Y algo particular y bastante interesante que ocurrió en este evento de 2014 y también de 2020, se los voy a enseñar en un segundo, es que déjenme irme al 2020. Acá pueden ver algo similar. Entonces, tenemos otra vez 3 horas antes, un total de 3.5 horas, perdón, en el espectrograma para la estación Haya y para la estación Vica. ¿Ok? El deslizamiento en 2020 es esta región que ustedes pueden ver en color amarillo intenso, corresponde con la señal en el dominio del tiempo. Ustedes pueden ver la señal impulsiva sísmica. Si ustedes se devuelven en el tiempo, es bien difícil observar algo en el dominio del tiempo, no se pueden ver eventos discretos porque la gran amplitud del deslizamiento opaca los eventos pequeños que están ocurriendo justamente antes. Pero si nos vamos al dominio de la frecuencia, entonces es mucho más fácil poder diferenciar estos eventos discretos que están ocurriendo antes. Similar a lo que ocurrió en el 2014, 3 horas antes, incluso mucho más tiempo antes, estos eventos pueden aislarse a mano. Usted podría ir y a manita podría separar cada uno de ellos hasta 30 minutos antes del deslizamiento. Cuando el reloj marca 30 minutos antes del deslizamiento, estas señales son imposibles de separar. Se unen entre sí todos estos low frequency earthquakes o LFEs, que se conocen así, se unen entre sí y forman una señal de tremor, que ustedes pueden ver acá cómo estas regiones en color amarillo se fusionan entre sí hasta que forman como una llama y esta llama antecede el proceso de ruptura. En el dominio del tiempo, los eventos se ven como ustedes lo pueden ver acá, en esta región de color rojo. Y si hacemos una ventana mucho más ampliada, 30 minutos antes del proceso, ustedes pueden ver cómo parece ruido lo que está ocurriendo. ¿Ok? Parece ruido. Pero no es ruido, son un montón de sismos que están ocurriendo casi al mismo tiempo, muy cercanos entre sí, que forman una señal que se conoce como tremor. Lo interesante de esta señal es que incrementan el tiempo. Si ustedes pueden ver, esta señal aumenta en el tiempo, su amplitud incrementa en el tiempo y luego tenemos la caída catastrófica del material. Ok. En la literatura solo se han documentado muy pocos casos. Ya les voy a enseñar cuáles son los casos que se han documentado al respecto. Ahora, si contamos todos los sismos, si nos enfocamos en el deslizamiento del 2020, por ejemplo, y empezamos a contar y a revisar las formas de onda de todos los eventos discretos o los LFIs que ocurrieron justamente antes de la caída del material, nos vamos a encontrar que dentro de estos eventos, que fueron un total de 330 sismos, justamente antes del desprendimiento catastrófico, estos sismos se ven como el video que les estoy presentando en este momento. Vean que en algunos casos la onda P o la onda del primer arribo es fácil de discriminar, pero en otros casos es bien difícil, se confunde con la señal de fondo. También es bien difícil de separar la onda secundaria. Ok. Dentro de los 330 LFEs o Low Frequency Earthquakes que encontramos en el 2020, hay 10 familias de sismos que se conocen como sismos repetidos o eventos que tienen una forma de onda idéntica. Cuando usted compara un sismo con respecto al otro, estos sismos son muy difíciles de diferenciar si no tuviéramos alguna otra
métrica para poder decir que son eventos distintos. ¿Okay? Ahora, ¿qué es esta cosa de sismos repetidos y por qué son importantes? Déjenme explicarle esto porque es crucial para poder entender el proceso. Resulta que los sismos repetidos ocurren en condiciones muy particulares en una zona de falla. Las fallas o las zonas de ruptura, incluyendo la zona de ruptura de un deslizamiento, no son homogéneas. Es completamente lo opuesto, son muy heterogéneas, tienen variaciones no solo en topografía, en geometría, sino también cambios a lo largo de la interfaz, cambios en las propiedades de fricción. Y esto genera que en ciertas regiones de la zona de falla haya deslizamiento sísmico con rupturas que generan ondas sísmicas y haya deslizamiento asísmico, es decir, zonas que deslizan lentamente sin generar ondas sísmicas. Y no se generan ondas sísmicas porque el proceso de deslizamiento es tan lento que entonces no se da acoplamiento elástico y no se libera onda sísmica. Okay. Resulta que hay un modelo que se llama Rate and State Friction que nos ayuda a entender estos procesos con bastante claridad. Y lo que me gustaría resaltar de esta diapositiva es que en las ecuaciones del modelo de Rate and State Friction hay dos parámetros que juegan un papel importantísimo. En la ecuación superior ustedes pueden ver el parámetro A y el parámetro B. No voy a entrar en detalles de la ecuación, si a alguien le interesa podemos hablarlo luego, pero si A menos B es mayor o igual a 0, entonces el deslizamiento es estable o condicionalmente estable y se producen sismos lentos. Sismos lentos como esos que ustedes han escuchado hablar en las zonas de falla, de ruptura, en zonas de subducción, por ejemplo. Son sismos cuyo deslizamiento ocurre tan lento que no se generan ondas sísmicas. En el caso de las zonas de subducción, un sismo lento puede durar días, puede durar semanas o incluso meses, ¿verdad? Nosotros sabemos que en la zona de subducción por debajo de la península de Nicoya, por ejemplo, ocurren sismos lentos cada 22 meses y estos sismos tienen una duración de meses. Por el contrario, si el parámetro A menos B es menor que 0, entonces tenemos deslizamiento inestable, temblores como nosotros los conocemos, que generan ondas sísmicas. ¿Ok? Entonces, recordemos por favor esta diferencia. A menos B mayor o igual a 0, tenemos deslizamiento condicionalmente estable o estable. En otras palabras, tenemos sismos lentos. Y cuando A menos B es menor que 0, tenemos deslizamiento inestable. Entonces tenemos ruptura dinámica, ondas sísmicas, sacudida en superficie. Ok. ¿Qué es esta cosa de sismos repetidos? Los sismos repetidos son eventos que nos dan muchísima información sobre las condiciones de falla. Imaginemos que tenemos un parche de falla o una sección de falla tal como la estoy presentando en este momento. En este rectángulo y dentro de este rectángulo hay una región de falla en color naranja. Las condiciones de fricción son distintas tanto dentro del rectángulo de color gris como dentro del círculo de color naranja. En el rectángulo de color gris, las propiedades de fricción se conocen como velocity weakening, es decir, son velocity strengthening, disculpen, y aquí ocurren sismos lentos, es decir, A menos B es mayor o igual a 0. ¿Ok? Dentro del círculo de color naranja, las propiedades de fricción son de tipo velocity weakening. Hay deslizamiento inestable, hay ruptura. Si la cantidad de estrés de corte sobrepasa la fuerza de resistencia de la roca, entonces va a haber ruptura. Entonces, la región gris es una región que se comporta distinta a la región naranja y está continuamente deslizando de manera lenta. Resulta que este deslizamiento lento carga las regiones del parche de color naranja y lo llevan a romper si entonces las fuerzas de fricción de corte o los esfuerzos de corte sobrepasan esa resistencia de la roca. Y lo llevan a romper una y otra vez, siempre rompiendo la misma aspereza. Cada vez que esa aspereza rompe, entonces, supongamos que tenemos estaciones sismológicas representadas en triángulos de color naranja y la aspereza corresponde con la estrella de color verde. Imaginemos que en el tiempo igual a 0 ocurre un sismo ahí y en el tiempo igual 1 o tiempo igual 2 vuelve a ocurrir otro sismo ahí representado con la estrella de color azul. Si nosotros revisamos la forma de onda de esas dos estrellas o tres estrellas va a ser completamente idéntica.
Quiere decir que la naturaleza se está repitiendo una y otra vez. Nos está diciendo que aquí está ocurriendo un evento, está rompiendo la misma falla una y otra vez. Y estos ejemplos, estas formas de onda que les estoy poniendo acá, corresponden con sismogramas de sismos repetidos reales. Parece un copy and paste, ¿verdad? Parece una copia o una réplica, que es, de hecho, la definición exacta de réplica es esta. Es un evento que está ocurriendo justamente en el mismo lugar generando formas de onda idéntica. Si queremos ponernos bastante cuantitativos, entonces podríamos entonces programar una ecuación que que nos mida la similaridad o el coeficiente de correlación entre las formas de onda y vamos a darnos cuenta de que su varianza no es menor o es mucho menor al 0.05%. Ok, esta es una de las familias que encontramos en el volcán Irazú, justamente antes y durante el deslizamiento activo en el 2020. Se conoce como la familia 02, un nombre que le pusimos, y ustedes pueden ver la similaridad en las formas de onda. Entonces, dimensionen esto de la siguiente forma. Antes de que ocurra el deslizamiento, tenemos pequeños parches de falla a lo largo del plano de ruptura que están rompiendo, que están deslizando de manera sísmica, con ondas sísmicas idénticas. Pero para que esto se dé, tiene que haber un deslizamiento asísmico, un deslizamiento lento, que está conduciendo el proceso. Entonces hay dos procesos activos en esto, deslizamiento asísmico y deslizamiento sísmico. ¿Ok? De estas familias son 10. Y vean qué interesante. En esta figura, en el panel superior, tengo magnitud. Les estoy presentando magnitud en el eje Y y tiempo en el eje X. Esto va desde el 10 de agosto hasta el 1 de septiembre. ¿Ok? Los círculos corresponden con la ocurrencia de las familias. El color de cada círculo o el color de los círculos corresponde con una familia distinta. La familia 2 que les enseñé anteriormente es de color azul. La familia 3, por decirlo de esta forma, es de color morado y así sucesivamente. Algo muy interesante. Vean el panel B. Tenemos cantidad de deslizamiento acumulado en función del tiempo para esas familias. Y ustedes pueden ver cómo la familia 2 inicia muchos días antes del deslizamiento. El deslizamiento en 2020 ocurrió justamente el 26 de agosto, en horas de la noche. ¿Ok? Días antes, desde el 14 de agosto, ya la familia 2 estaba activa. Es decir, había deslizamiento activo, que era lo suficientemente grande como para poder llevar a romper parches discretos a lo largo del plano de ruptura. Y si ustedes notan, la cantidad de familias incrementa en el tiempo. Iniciamos con la familia 2, luego sigue la familia 3, luego sigue la familia 6 y la familia 1, y luego se vienen el resto de familias. Es decir, aquí hay un proceso de aceleración de la ruptura. Iniciamos con un deslizamiento lento que comienza a incrementar en velocidad hasta que progresivamente las familias de sismos repetidos nos dicen, ok, comienzan a activarse diferentes parches de falla y la activación de estos parches de falla obedecen a un proceso de aceleración a lo largo del plano de ruptura. Observaciones previas de este tipo de procesos hay muy pocas, como les comenté anteriormente. Algunas de estas presentadas por Yamada, Mori y Matsushi en 2016. Ellos estudian un deslizamiento en Japón. Ustedes pueden ver acá el escarpe del deslizamiento y pueden ver las señales sísmicas que registraron durante el proceso. Ellos observan pequeñas señales discretas que ustedes pueden ver acá y estas señales anticipan proceso de ruptura. ¿Ok? Muy bien. La señal del deslizamiento no es tan clara como nosotros podemos verla en las figuras que yo les enseñé anteriormente en el volcán Irazú, porque la distancia de las estaciones que ellos tienen con respecto al evento es muy grande. Es de kilómetros. Nosotros tenemos decenas de metros, ¿verdad? Muy bien. En 2017, Piero Poli estudia un deslizamiento que ocurrió en Groenlandia. Tiene la señal sísmica en una sola estación, está relativamente cerca, pero esta distancia de kilómetros, decenas de kilómetros con respecto al deslizamiento, y él ve algo similar, él ve
de eventos discretos, como ustedes pueden ver aquí, la señal del deslizamiento en el panel superior. En el panel del medio es un acercamiento al proceso de ruptura ya cuando colapsa el deslizamiento. Pueden ver una señal, pero no pueden ver como el tremor, o es muy difícil de ver el tremor que se genera antes porque no hay resolución. Sí se ven eventos discretos, LFIs, que anteceden el proceso de ruptura. Si se hace un zoom a este proceso, entonces Piero observa eventos discretos, muchos eventos discretos que anteceden el proceso de ruptura y luego se da el colapso. Y entonces tenemos dos publicaciones, dos trabajos anteriores que tienen el registro en el campo un poco más lejano, no tienen un registro tan cercano como el de nosotros. Este es un trabajo que se está siendo publicado por la Universidad de California, Santa Cruz, colegas de allá. Noah Finnegan entonces instala estaciones sismológicas a lo largo de un deslizamiento que se conoce bastante bien, ha sido muy bien estudiado en San Francisco, en California, y ellos ven eventos también discretos durante el proceso de movimiento del deslizamiento. Esos eventos discretos se pueden ver como saltos acá en la señal del extensiómetro. Ellos no usan sismómetros, sino que utilizan extensiómetros y podría asumirse que son sismos o pequeños sismos que están ocurriendo a lo largo del deslizamiento. Sin embargo, las condiciones de este proceso son distintas porque este es un deslizamiento que ha ocurrido de manera lenta en el tiempo. No tiene, no tiene una caída catastrófica registrada hasta el momento. ¿Ok? Luego tenemos otro autor, Schopa et al. En 2018 estudió un deslizamiento en Islandia. Este deslizamiento está en la caldera de un volcán y ellos observan algo bastante interesante, similar a lo que nosotros estamos viendo. Ellos ven, ustedes pueden ver en el panel A el espectrograma, similar al espectrograma que yo les presenté anteriormente. Ustedes pueden ver cómo no hay eventos discretos, no hay LFIs que anteceden al proceso de ruptura, que se ve bastante claro acá en esta señal intensa de color rojo. O en el dominio del tiempo se puede ver aquí en la señal saturada en color negro. Ellos que observan, ellos observan una señal de tremor que antecede a el colapso. ¿Okay? Esta señal de tremor empieza a formarse igual 30 minutos antes del colapso. Muy bien. Sí, y también ven algo súper interesante que no pudieron explicar en el artículo, y quiero que ustedes piensen en este momento qué es lo que pasa. Tienen una señal de tremor, si ustedes pueden ver la señal, su amplitud es prácticamente constante y 30 minutos antes comienza a aumentar de amplitud. Y luego cae la amplitud, pasa un periodo de tiempo y ¡pum! Tenemos el colapso. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué cae la amplitud? Déjenme devolverme al Irazú. Y esta es la señal sísmica del deslizamiento en Irazú en el 2020. De nuevo, visitamos el colapso del deslizamiento catastrófico en color amarillo. Y en el dominio del tiempo se ve de esta forma. Tenemos un incremento exponencial en la amplitud del tremor. Ustedes pueden verlo acá. Lo estoy señalando en color rojo también. Y luego tenemos el colapso. 30 minutos antes del proceso de ruptura tenemos ese incremento y luego tenemos el colapso. Ok. Bueno, resulta que para poder tener un incremento en la amplitud, ese incremento en amplitud está directamente relacionado con el momento sísmico. El momento sísmico, les estoy presentando, compartiendo la ecuación que nos permite entender cómo se comporta el momento sísmico. El momento sísmico depende de tres factores principalmente. De un módulo de corte, que se conoce como el módulo de corte o shear modulus, que es constante. Tenemos el área de ruptura a lo largo de la falla. Y tenemos el deslizamiento promedio, ¿ok? Que es D. El área de ruptura y D siempre van a ser factores de competencia. Estos dos factores van a competir entre sí y dependiendo de cómo se comporten, entonces eso va a modular la amplitud del momento sísmico. Nosotros estamos viendo un incremento en el momento sísmico y entonces esto obedece ya sea a un incremento en A, manteniéndose de constante, o un incremento en D, manteniéndose a constante, o una combinación de estos. Pueden aumentar A y D.
¿ok? Puede aumentar el área de ruptura incrementa o también la cantidad de deslizamiento incrementa. Entonces, el momento sísmico, la amplitud de la señal sísmica está modulada por el comportamiento tanto del área de ruptura como del deslizamiento promedio. Si nos vamos a una zona de subducción o a una zona de falla, como un ejemplo, para poder entender esto, en color rojo, en esta zona de falla, podemos ver las regiones que están acopladas sísmicamente. Estas son las regiones que rompen en grandes terremotos. En color amarillo o en color crema, como lo vean mejor, tenemos regiones que deslizan de manera asísmica, ¿ok? Los pequeños parchecitos en color rojo son las regiones en donde ocurren los LFIs y donde ocurre el trémor tectónico, ¿ok? Entonces, para que tengan una idea de esto. Si juntamos todas las regiones en color rojo, la amplitud de la señal pues va a ser mucho más grande en el proceso de ruptura y obviamente un terremoto mucho más grande. Si reducimos las áreas rojas o las áreas de acoplamiento elástico, pues entonces la amplitud va a ser muy pequeña. ¿Ok? Quiere decir que cuando tenemos este incremento en amplitud es porque tenemos un cambio o un incremento en el momento sísmico y este incremento en el momento sísmico se da por un incremento en el área de ruptura. Si ustedes recuerdan la figura de los sismos repetidos o de las familias de sismos repetidos, ustedes pueden ver que la cantidad de familias incrementa linealmente en el tiempo o incrementa de manera progresiva en el tiempo. Entonces, esto nos está diciendo que los parches acoplados elásticamente, las regiones en color rojo, en la falla, están aumentando, están distribuidas a lo largo del plano de falla, pero la cantidad de parches que se están acoplando elásticamente aumentan. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué antes no estaban estos parches de falla? Y ahora sí. ¿Por qué justamente antes del colapso, un tiempo X antes del colapso, se da el incremento de este tipo de parches de falla que tienen propiedades de fricción distintas? Bueno, vamos a revisar un momento esta figura de nuevo y enfoquémonos en el panel inferior. Vean algo. Justamente incrementa la amplitud en el trémor, pero hay una caída en la amplitud antes del colapso. Y esto es similar a lo que Shiopa presenta. Para resumir brevemente los trabajos anteriores, ninguno de los trabajos anteriores publicados reúnen las condiciones que el volcán Irazú nos está presentando de manera repetida en 2014 y en 2020. ¿Qué es esto? La señal precursora de LFIs, la fusión de LFIs en tremor y la caída el incremento en amplitud del tremor y la caída en la amplitud del tremor antes del colapso. Si nos enfocamos en esta región, en color naranja, y hacemos una ventana ampliada, lo vamos a ver de esta forma. Hay un tiempo de 20 segundos de estabilidad en donde la señal sísmica cayó completamente. Y luego, en color morado o en color magenta, estoy presentando la señal sísmica generada por el colapso gravitacional del material. Ok, entonces se da esta estabilidad. Si disminuye la amplitud de la señal sísmica es porque disminuyó el momento sísmico. Es decir, dejó de radiar energía sísmica. Se detuvo el proceso. Se detuvo por 20 segundos. Y esta es una de las evidencias principales de un proceso físico que se conoce como transient embrittlement. Hay cambios en las propiedades de fricción de las fallas. Resulta que cuando el deslizamiento está iniciando, se está deslizando de manera lenta, sin radiar ondas sísmicas. Este deslizamiento está cargando pequeños asperezas de falla que están distribuidas a lo largo del plano de ruptura. Conforme comienza a acelerarse este deslizamiento lento, comienzan a aparecer diferentes otros parches de falla que antes se comportaban de manera asísmica. Y con el incremento en la tasa de carga, cambian sus propiedades de fricción y comienzan a romper de manera sísmica, radiando ondas sísmicas. ¿Ok? ¿Qué pasa entonces? Y déjenme enseñarles este dibujo preliminar que tengo del proceso. A su izquierda, en el panel 1, digámoslo así, tenemos diferentes parches de falla. En color negro son los parches que están ubicados a lo largo del plano de ruptura, que se comportan de manera sísmica, dentro de ellos la familia 2. En color blanco se encuentra la región que desliza de manera asísmica.
Y estos parches de falla, entonces, van a estar rompiendo en función de la cantidad de deslizamiento y de la cantidad de esfuerzos o de estrés que está imponiendo el deslizamiento lento. El resto del material se está deslizando de manera asísmica, ¿ok? Con cierta velocidad. Conforme incrementa la velocidad del deslizamiento lento, entonces ocurre el transient embrittlement. Parches de falla que antes deslizaban de manera asísmica cambian su switch porque ellos tienen memoria y entonces reconocen que pueden cambiar sus propiedades de fricción al incrementar la tasa de carga y se convierten a romper de manera sísmica. Y esto es una evidencia que ya se ha observado en zonas de falla, en zonas de subducción, por ejemplo. 30 minutos antes, entonces, son tantos los parchecitos de falla, incluyendo los parches más grandes con los parches más pequeños, representados aquí en puntos de color negro, que son tantos que detienen el proceso, lo detienen. ¿Por qué? Porque proporcionan el suficiente shear strength, la suficiente fortaleza a lo largo del plano de ruptura como para evitar el colapso, pero no son tan fuertes como para poder evitarlo del todo. Entonces, son tantos los parchecitos de falla que por 20 segundos tienen la capacidad de detener el proceso, de detener el deslizamiento de manera completa. Pero el shear stress, es decir, los esfuerzos de corte impuestos por toda la tasa de carga y por toda la carga gravitacional del material son mucho más grandes que la resistencia de la roca y entonces después de esos 20 segundos que ustedes pueden ver en esta figura de acá, tenemos el colapso. ¡Pum! Y se desprendió el material. Este proceso de transient embrittlement, como les mencioné, ha sido observado en zonas de subducción, en Costa Rica, en Japón y en otras regiones. También ha sido ampliamente observado y documentado en experimentos de laboratorio. Y es la primera vez que se logra explicar esta observación en un deslizamiento. El único paper que ha tratado de explicarlo ha sido el de Schioppa, pero ellos no entran, no ahondan en qué es lo que está ocurriendo acá en este proceso. Y por primera vez entonces nosotros tenemos la suerte de registrar el evento, este proceso, y reunir la explicación física para poder entender qué es lo que está pasando y por qué se da la caída en amplitud. También tenemos la suerte de tener la península de Nicoya que nos proporciona una zona de control de un evento similar. Con la ocurrencia del terremoto de Nicoya, observamos la generación de sismos repetidos, cómo estos sismos repetidos cambian en amplitud y en momento o en magnitud en función del tiempo. Entonces, déjenme concluir rápidamente. Este es un evento en el volcán Irazú, es un evento multiepisódico que ha ocurrido desde el 2011, pero tenemos excelentes registros en 2014, 2018, 2020. El evento del 2020 es por mucho el deslizamiento mejor registrado en la era sismológica hasta el momento, y no solo en la era sismológica, sino también con estaciones de GPS. En el campo lejano podemos utilizar las señales sísmicas para poder entender la dinámica de ruptura, como por ejemplo el proceso de fragmentación, desprendimiento del material, caída gravitacional o catastrófica y movilización para para la depositación final del material. En el campo cercano, con las frecuencias altas, podemos estudiar el proceso de nucleación. ¿Cuál es la fase que antecede el proceso de ruptura catastrófica? Los LFIs inician horas, y eso es interesante, no mencioné esto, pero los LFIs inician horas después de la ocurrencia del terremoto de Esterillos en agosto del 2020, posiblemente activados por este evento. Aunque después con las familias de sismos repetidos nos dimos cuenta de que esta familia ya venía ocurriendo en el tiempo, justamente antes del terremoto de Esterillos. Y los low frequency earthquakes o los LFIs obedecen a que hay un proceso de deslizamiento lento ocurriendo a lo largo del plano de ruptura. Y este es el motor que mueve el proceso de ruptura o de caída catastrófica del material. Tenemos un periodo de quietud de entre 20 a 30 segundos que ocurre después de que la amplitud del tremor incrementa, se da esa caída o ese silencio sísmico antes de la caída catastrófica, y este silencio obedece el proceso de transient embrittlement que les mencioné anteriormente, o el cambio en las propiedades de fricción a lo largo de los parches de falla que están distribuidos a lo largo del plano de ruptura. Y esto sería todo lo que quiero compartir con ustedes esta noche. No quiero retrasarlos un poco más, y si tienen alguna pregunta yo estaré encantado de tratar de responderla. Buenas noches, Esteban y público presente.
En primer lugar, déjeme felicitarlo por una charla tan interesante y después procedamos a las preguntas. La primera sería por orden de presentación, la de el señor Randall Monge, que nos pregunta desde Facebook: ¿cuál es la incidencia de acción de la microplaca Panamá con la activación de sismos en fallas geológicas locales? Después de él, se le daría la palabra a Donald. Ok, ¿cuál es el rol? No Incidencia. entiendo, ¿verdad? El rol de la microplaca de Panamá, bueno, tiene muchísimos roles, muchísima importancia porque si nos vamos al Pacífico Central, por ejemplo, devuelvo rápidamente esta diapositiva, parte o muchísima de la actividad sismotectónica que ocurre en la parte sur este del país obedece a la interacción que tiene la microplaca de Panamá con respecto a la placa del Coco y la placa de Nazca. Entonces, el rol que juega la microplaca de Panamá es absolutamente esencial, ¿verdad? Toda la actividad tectónica que tenemos en el sur de Costa Rica obedece principalmente a la interacción de esta placa con respecto al resto de la placa del Cocos y la placa de Nazca. Entonces, habría que detallar más específicamente en alguna región en particular para entender por qué. Recuerden que este proceso de subducción transmite esfuerzos al interior del continente y esto genera fallamiento interno, fallamiento local, lo ponemos así realmente, eh, que tiene diferentes tipos de mecanismos de ruptura, diferentes geometrías, profundidades variables en el continente. Entonces, su rol es constante, es muy importante. Procedemos a darle la palabra al señor Alan López. Don Alan, puede Alan. manifestar su pregunta o su comentario. Buenas noches, Esteban. Para felicitarte muy sinceramente. Durante la charla que diste, bueno, el mismo tema, ¿verdad? Durante el pasado Congreso Geológico de América Central, pues en 15 minutos no podías extenderte ya con tanto detalle, con tanto análisis. Y como te dije ese día, yo iba ahí con ciertas dudas, ¿verdad? De, del tema este, ¿verdad? Era el título era muy atrayente, pero digo, ¿qué es este asunto? ¿Cómo es que funciona? Etcétera. Y lo entendí un poquito, pero ya hoy creo que lo he entendido bastante bien, ¿verdad? Y realmente es algo sumamente interesante. Me siento identificado con eso porque algunos locos, podrían decir alguna gente, a veces nos metemos en temas que la mayoría de otros investigadores no les interesa, ¿verdad? Entonces, esto realmente es muy interesante y me parece que con los ejemplos que presentaste, pues se ve que esta es una investigación realmente, digamos, de vanguardia, por así decirlo, ¿verdad? Y ojalá que en el territorio nacional, pues siga sirviendo de gran laboratorio de investigación para todos estos temas conexos también. Una preguntita. ¿Sería posible establecer, digamos, a pesar de que es una técnica, digamos, nueva, me imagino que hay algunos detalles por ahí, los cuales todavía no hay claridad, habrá que elaborar mucho más proceso, más análisis, etcétera? ¿Sería posible establecer en algún momento una especie de sistema de alerta temprana que están ahora, digamos, tan en boga? Ajá. Me llama mucho la atención. Ahora sí, ¿verdad? Hace 10 o 15 años me parece que no, realmente no, era como una aventura, pero ya realmente hay tanta instrumentalización nueva, tantos métodos, tanta capacidad de análisis que ahora sí es muy importante. Y si en esos 30 segundos que vos mostraste ahí, perdón, 30 minutos de inicio, eso diera, cuando ya comienza todo este proceso a dispararse, por así decirlo, y toda la gran cantidad de interacciones que se presentan ahí, esa lucha entre el esfuerzo de cizalle y la resistencia al corte, si no lo entendí mal, si se salvan ahí por lo menos una vida, vale la pena definitivamente implementarlo. Entonces, digamos, la pregunta concreta es si en algún momento esto podría plantearse como una posibilidad real de instalar un sistema de monitoreo permanente y obviamente colateralmente con la alerta temprana. Y si habría algún tipo de limitación. No sé si el ruido antropológico
puede interactuar pues, negativamente con esto. Eso es. Bueno, muchísimas gracias, Alan. Primero, gracias por el comentario. Esto es una observación nueva, novel, como vos lo mencionás, y, y es gracias, bueno, es una oportunidad única de registrarlo, ¿verdad? Y gracias a la instrumentación que se tiene en el campo, en los volcanes, es que podemos hacerlo. Entonces, es una oportunidad en mi tiempo de vida. Espero que sismólogos en el futuro lo vean como algo normal, ¿verdad? Pero en este momento es algo que tenemos que entender bien, que tenemos que divulgar porque es algo novel y es gracias a la instrumentación que tenemos. Ahora, con respecto a la pregunta, claro que sí, podemos establecer y ya está establecido un sistema de alerta temprana para Costa Rica que está muy bien probado, está desarrollado y está pronto a ser liberado. Lo más difícil de los sistemas de alerta temprana no es la ciencia, porque ya la ciencia está hecha, es la parte social, es la divulgación, es cómo le hago entender a la gente más humilde qué significa una alerta temprana y por qué 5, 10, 15 o 30 segundos pueden ser significativos para poder salvar la vida, su vida o la de su familia. En este caso, nosotros necesitamos instrumentar más, mucho más densidad en los volcanes, pero se puede utilizar esta señal, este registro para crear un sistema de tal forma que en conjunto con las estaciones de GPS, cuando se observe este incremento en la amplitud de la señal, primero cuando se detecta el tremor y este tremor está cambiando en amplitud, ahí se dispara una alerta, una alarma. Algo está pasando y hay que poner atención. Hay que pensarlo muy bien porque este sistema de alerta temprana tiene que ir ligado a un proceso de localización o caracterización del proceso tectónico que está ocurriendo, que es distinto a la generación de temblores y de los temblores que ocurren principalmente en las zonas de subducción. Entonces, sí es posible, pero hay que trabajarlo para poder entender muy bien cuáles son las fases que nos pueden ayudar a mejorar o hacer mucho más robusto ese sistema de alerta temprana. Yo me oriento a que la generación de tremor, bueno, primero la utilización de sismos repetidos en esta región volcánica es una. La generación de tremor y el cambio en amplitud de tremor son suficientes en conjunto con los registros de GPS y los métodos utilizados por mis compañeros en el observatorio pueden ser utilizados en conjunto para crear un sistema de alerta temprana en este tipo de eventos. No solo en volcanes, sino también en otras regiones que estén densamente instrumentadas. Eso sí, el requisito es que la instrumentación esté lo suficientemente cerca de la fuente como para poder registrar en altas frecuencias este proceso de nucleación. Siguiendo la apertura que dio el señor Allen, cualquier persona que quiera manifestar un comentario o una duda al señor Esteban, se le puede abrir el micrófono. En este momento, una persona que quiera hacer una duda sería el señor Edwin. El señor Edwin se le concede la palabra. Buenas noches, gracias, Diego. Esteban, en primera instancia, bueno, agradecerte nuevamente la disposición por querer participar, eso te lo agradecemos mucho. Sepa que la charla sea a través de nuestro canal de YouTube o de Facebook de COSIGA, va a ser compartida y así lo hacemos, la compartimos con los otros grupos nacionales de la IEG a nivel latinoamericano, principalmente con Sudamérica, que les interesan mucho los webinars que nosotros hacemos, pero por diferencias de horarios les cuesta un poco conectarse. Claro, Mira claro. que sí, le carga mucha atención. Mira, yo tenía una consulta, bueno, dos. La primera, lo acabas de decir. Bueno, esa es una investigación innovadora, muy buena. Sí, será que en el Congreso fue muy corto el tiempo, por eso abrimos este espacio, pero en Opsicori han analizado la posibilidad de instrumentalizar para otros deslizamientos grandes como el de Banderillas, Retes, el que está al norte del río Barranca, creo que se llama el de Altamira, o aquí por la zona de Escazú, por el río Uruca. Esa como primera consulta. Y segundo, me pareció muy interesante cuando presentaste los gráficos
que se van los trémores, dan ese impasse de esos 20, 30 segundos y viene el deslizamiento. Cuando lo ibas presentando, yo me decía, eso es lo que yo le quiero preguntar a Stan, porque se hace ese impasse, ¿verdad? Me llama la atención ese tiempo, 20, 30 segundos, ¿verdad? Que queda el deslizamiento, digamos, como en stand-by, ¿verdad? Listo para realizarse. Yo sé que usted dice que hay que formularlo físicamente, ¿verdad? Pero sí me llamó mucho la atención ese aspecto, ¿verdad? El análisis que ustedes hicieron para poder descubrir este periodo de silencio, por decirlo así. Gracias. Muchas gracias, don Edwin. Ok, antes, vamos a ver. La naturaleza del observatorio es entender y estudiar, monitorear la actividad sismotectónica del país y volcánica también. Antes de que ocurrieran estos procesos, no teníamos idea de la física que estaba ocurriendo detrás del proceso o que estaba modelando el proceso. Pero ahora que tenemos los datos y que lo entendemos, entonces se nos abre una nueva oportunidad de investigación y de monitoreo. Y como yo les mencioné anteriormente, en el caso de los volcanes es muy importante poder monitorearlo por las implicaciones físicas que tienen. Si hay un cambio en las condiciones litostáticas del edificio volcánico, pues entonces esto podría ser catastrófico. Se puede disparar una erupción fácilmente. En el caso de un deslizamiento en una región distinta a una zona volcánica, también es importante, tiene otras implicaciones sociales y físicas, pero ahora que entendemos la física, yo diría que es súper importante monitorearlo. Es utilizar la instrumentación no solo para los temblores, no solo para entender y monitorear temblores, sino también para aprovechar la señal sísmica, si es posible registrarla, y anticipar ese tipo de procesos, que a fin de cuentas son eventos tectónicos, son eventos que están ocurriendo, ya sea independientemente del disparo, de la causa, sabemos la física, entendemos la física y podemos extrapolar esta información a zonas de subducción, donde ocurren los temblores más grandes del mundo o a zonas de falla, donde puede ocurrir un sismo en una falla local que sea catastrófico. Podemos entender, tomar esta información y extrapolarlo a este tipo de ambientes geológicos o tectónicos. Entonces, de momento no es una prioridad en el observatorio, pero una vez que entendamos esto bien y que vemos el potencial que existe, yo creo que este es el futuro. Y la misma densificación de la red en el tiempo nos va a dar la posibilidad de poder estudiar este tipo de eventos o más deslizamientos en diferentes partes del país. Ahorita tengo un estudiante que está haciendo su PPS. Su PPS es la práctica profesional supervisada. Ella es de la Escuela de Geografía de la UNA y está haciendo su PPS conmigo. Estamos estudiando el deslizamiento que ocurrió en Sarapiquí de Alajuela, en Cinchona, en el 2014. No fue un deslizamiento tan grande, pero tenemos señales sísmicas bellísimas del proceso y estamos estudiándolo también para ver si podemos extraer información tal y como lo hicimos para el deslizamiento en el volcán Irazú. Ahora, ¿por qué se da este impasse, esta caída en la amplitud sísmica de 20 a 30 segundos antes del colapso? Es porque antes del impasse, recuerde que hay pequeñas asperezas en el plano de ruptura que mantienen junto, evitan que se caiga todo el material, ¿verdad? Y son tantas las asperezas que conforme incrementa el deslizamiento, es decir, conforme incrementa la tasa a la cual se está deslizando el material, se forman en el plano de ruptura que mantienen junto o que mantienen estable la caída de todo el material. Es decir, recuerde que el evento que maneja esto o que lo modula es un sismo lento. Un sismo lento o un deslizamiento lento está modulando el proceso de caída del material, ¿verdad? El incremento en los esfuerzos de corte por este sismo lento es lo que genera las familias de sismos repetidos. Conforme incrementa la velocidad de deslizamiento, aún manteniéndose como sismo lento, comienzan a aparecer más familias
y más parchecitos de falla que irradian ondas sísmicas. Al final, son tanto los parches de falla, es tanta el área acoplada elásticamente, que dicen, ok, no se mueva más, y entonces mantienen estable la caída del material por unos segundos. Pero aunque son todos juntos, no generan la fuerza necesaria como para mantener el sistema estable. Y el peso gravitacional, la fuerza gravitacional impuesta por todo el material sobre estos parchecitos de falla, vence el esfuerzo de cizalla de las pequeñas asperezas de falla y se da la caída. Entonces, este impas o esta caída en la amplitud sísmica obedece al incremento en el área de ruptura, es decir, el incremento en el área acoplada elásticamente en diferentes parches de falla. Ok, el incremento acumulado general de los diferentes parches de falla genera la estabilidad temporal, pero después no son tan fuertes como para sostener tanto material y colapsa todo. No sé si me di Perdón, a entender, don sí, Edwin. sí, claro, te entendí bien, perdona. Ese tiempo, no sé si eso ya lo están investigando o es parte de la investigación a futuro, y perdón Diego por repreguntar, eh, ¿ese tiempo va asociado al área del deslizamiento? O sea, puede ser que un área mayor no sean 20 segundos, sean 50 segundos, un minuto, o un deslizamiento pequeño, el tiempo se reduce. ¿No tienen relación o sí? Claro que sí, tiene relación completamente. Cuanto más grande sea el área, es posible que mayor sea el tiempo de impasos, mayor sea el tiempo en donde la amplitud de la señal caiga y la estabilidad temporal se extienda. También depende de la tasa de carga, de qué tan rápido se está moviendo el material hacia abajo, y también va a depender de otras variables externas, de si está lloviendo y entonces aumenta la presión de poros, si aumenta la presión de poros reduce los esfuerzos normales, como vos sabes bien, y entonces se produce inestabilidad, cae el material más rápido. Va a depender de varias condiciones externas, pero en primer orden va a depender de qué tan grande es el área acoplada, como bien lo menciona. Ok, excelente, te agradezco mucho. No sé si alguna de las otras personas presentes tienen dudas para que conteste el doctor Esteban. No hay problemas si ya son personas que preguntaron, porque el señor Esteban dijo que estaba dispuesto a responder cualquier duda. Si no, por mientras tanto, no sé si le puedo hacer una pregunta, aunque sea mucho como cultura general. Todas, Es todas. es un poco de la reseña histórica de las antenas. Y ahora que usted ya tiene estos resultados obtenidos por una investigación muy fina, ahora qué decisión se va a tomar frente a esas antenas, se van a mover, qué se va a utilizar el estudio, o va a seguir, como dice don Edwin y don Alan, para proyectar a futuros deslizamientos, o cómo está esa parte de la toma de decisiones que se va a hacer a Mira, partir de lo que estoy ajá, representando. lo que conocemos nosotros es que mucha gente ya movió antenas y ya movió toda la instrumentación que tenía ahí en el, en la parte superior del volcán, y se está moviendo. Y tiene que moverla, no hay de otra. Tienen que moverla porque dice, va a caer, si no se mueve, se cae, ¿verdad? Entonces, la ventaja de esto es que el deslizamiento es muy evidente y la gente que sube ahí a visitar las estaciones de transmisión, pues se da cuenta de lo que está pasando y la decisión es rápida. Ahora, no nos corresponde a nosotros como observatorio, pues decir qué hacer. Ya le correspondería a la Comisión Nacional de Emergencias, pero lo que hemos visto y lo que se está haciendo es que se está moviendo todo. Ujú. Eventualmente, cuando el siguiente bloque se desplace y comienza a moverse y comienza a fracturarse, pues lo comunicaremos y las empresas o entidades encargadas de este tipo de torres pues van a tener que tomar las decisiones adecuadas. Sí. Muy interesante. Y vieras que también yo quería hacer una consulta sobre el sistema de alerta temprana, los famosos SAT, y es, el sistema
emite una alerta. Entonces, la alerta, ¿cuánto puede durar ustedes en procesar la información? Yo sé que es la típica pregunta que hacen con los SAT, pero bueno, es para un poco, para ampliar un poco más el tema que se está tratando, ya que se tocó el tema del SAT y que ustedes están haciendo estudios como para manejar todo este tema. Ok, ok, ¿cómo funciona un SAT? Cuando ocurre un temblor, digamos, frente a la península de Nicoya o frente a la península de Osa, cuando ocurre el temblor, se irradian ondas sísmicas. Las estaciones que están más cercanas a la región epicentral, que son las estaciones a lo largo de la costa, registran primero esa señal y nos envían la señal en tiempo real al observatorio. Esta señal viaja a la velocidad de la luz. Las ondas sísmicas no se propagan a la velocidad de la luz, se propagan a una velocidad finita de, digamos, un número general, 7 kilómetros por segundo, 8 kilómetros por segundo. Mientras que mientras que la onda sísmica se aproxima al valle central, la onda primaria, ya nosotros tenemos la información en el observatorio. Y esa información no solo nos dice que ocurrió un sismo, sino que nos dice con bastante precisión qué tan grande es el sismo. Y entonces ese tiempo que nos ganamos antes del arribo de la onda primaria y en especial de la onda secundaria, que es la que genera más daños, porque son las ondas que generan la sacudida más fuerte, son suficientes, esos segundos son suficientes como para poder generar una alerta y que la gente tome decisiones inteligentes para refugiarse, para buscar un lugar seguro, para poner a su familia en un lugar seguro, etc. Ese tiempo es como de entre 5 a 40 segundos, dependiendo de dónde nos encontremos con respecto a la fuente. Entonces, ¿cuánto dura ese procesamiento? Ese procesamiento dura un pocos segundos, no más de 10 segundos. Ok, 10 segundos excelente. en el máximo. Ahora lo que estamos viendo en el observatorio es un tiempo de respuesta de un segundo. Es un segundo, recibimos una alerta en nuestros sistemas, inclusive esa alerta nos llega al teléfono o nos llega al correo electrónico en un segundo. Entonces los SAT están hechos para responder en tiempo cuasi real. En menos de un segundo ya tenemos caracterizado el evento y podemos emitir la alerta. Muchas gracias por la aclaración, por el bloque de preguntas. Yo creo que no hay más comentarios, pero igualmente, como dijo Edwin, de parte de COSIGA, le agradecemos mucho el espacio que nos dedicó. La charla estuvo muy interesante y muy enriquecedora y esperamos que, como usted dice, que esta oportunidad única que usted tuvo se aplique mucho más y con mucha más frecuencia para las generaciones que vienen o pronto, esperemos. Yo estoy muy agradecido con ustedes, la verdad. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por invitarme al seminario, al webinar que ustedes hacen periódicamente. Encantado de compartir con profesionales de esta área. Generalmente solo comparto con sismólogos, muy poco con geólogos o con geólogos encargados de la parte de ingeniería. Y la verdad es que ha sido muy enriquecedor para mí. Muchas gracias, de verdad, por invitarme. Un placer, Esteban, y muchas gracias a todos los que se nos unieron hoy y a todos los que realizaron las preguntas. Buenas noches y que descansen. Ok, Por ahí. hasta luego. Gracias.